Dios los bendiga, queridos hermanos. Este es el día miércoles, día de estudio bíblico, y ya desde hace unas semanas hemos estado considerando unas clases especiales sobre la oración, y sencillamente pues estamos usando ese pasaje muy familiar nuestro, que es el libro de Mateo, capítulo 6. Pero antes consideré yo leer la palabra en el libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 1, donde habla el Señor acerca de la oración. Y lo voy a leer, 11:1. Ustedes en sus casas, quién sabe, puedan seguir este estudio y darse cuenta de lo que vamos a hablar. Yo sé que algunos hermanos han estado asistiendo los días miércoles y estamos ya un poco avanzados, pero como quiera que habrá personas que no sabrán de lo que hemos estado hablando con anterioridad, pues quiero mencionar esta parte que está en Lucas 11:1, donde dice el Señor así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, dice, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Quisiéramos orar. Señor Santo, gracias por este tiempo tan especial. Gracias por esta oportunidad, que aunque no tenemos aquí a los hermanos de la iglesia, pero sé que habrá muchos que estarán sintonizando o oyendo esta lección. Te imploramos que tú nos ayudes, nos bendigas y nos des sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús. Comenzamos nosotros hablando acerca de que podemos haber pasado toda una vida, en realidad, en nuestro caminar con Cristo, haciendo oraciones en forma equivocada. Vamos a darnos cuenta de esto a medida que vamos estudiando. Y la expresión enséñanos a orar significa: Señor, enséñanos a orar en forma eficaz, como lo dice Santiago 5:16, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y como digo yo, poder estudiar de esta manera es poder aprender a orar en forma eficaz. Si seguimos la secuencia de lo que habla la palabra en el libro de Mateo 6:9, cuando habla acerca de la oración modelo, que le llamamos nosotros, que Jesús enseñó, comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Significa eso que lo primero de lo primero, tenemos que aprender a orar al Padre, ¿verdad? Y cuando se habla de orar al Padre, se debe conocer primeramente por qué a Dios se le llama Padre. ¿Por qué le llamamos nosotros Padre al Señor? Yo recuerdo cuando no éramos cristianos, o yo no era cristiano, y asistíamos a una iglesia religiosa, pues yo no recuerdo haber tenido la libertad para poder llamarle a Dios Padre. Bueno, mencionaba lo que le llamamos nosotros el Padre Nuestro, que es una repetición escrita, y la repetíamos, pero sencillamente esa oración no llegaba ni siquiera al cielo raso, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos debemos orar al Padre, se debe conocer por qué a Dios se le llama Padre. Primeramente, porque eres el creador. Como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. También porque eres el proveedor. La Biblia habla de que Jesús y nuestro Dios es el proveedor, o sea, el que alimenta. Gloria al Señor. También porque eres el sustentador, como dice la palabra en el libro de Hebreos 1:3, que Él sustenta con el poder, dice de su palabra, todas las cosas. O sea, todo el universo, toda la tierra, todo lo creado, los planetas, las constelaciones, la galaxia, todo está controlado por el Señor, todo está sustentado por el Señor. Ya cuando hablamos de sustentar, hablamos de tres implicaciones de esta palabra. Hablamos de sostener algo para que no se caiga, hablamos de mantener, ¿verdad?, algo para que permanezca, y hablamos de servir para que no se extinga o se apague. Esto tiene que ver mucho. Yo he puesto esto una referencia a lo que es el Sol. El Sol, su composición química dice que es de hidrógeno, oxígeno, helio y carbono. Ahora, esos 5 elementos son combustibles. Y cuando vamos a pensar, no sé si usted ha pensado en esto,
y se ha preguntado por qué el Sol, con sus 5.000 años de existencia, como dicen los científicos, no se ha apagado, no se ha ennegrecido, no ha dejado de alumbrar, no ha dejado de dar su calor, su resplandor diario. Pero cuando vamos a ver, la ciencia no tiene respuesta a eso, pero sí la Biblia sí tiene respuesta a eso, porque Él es el que sustenta, dice la palabra, una vez más, como dice Hebreos 1:3, o sea, aquel que sostiene, aquel que guarda, aquel que mantiene y aquel que sirve. Gloria a Dios, que es nuestro Dios. Por eso que a Dios le llamamos Padre, Padre eterno. Ahora, también en esta parte tenemos que considerar o asegurarnos que uno está en la condición de hijo. No solamente es saber que uno se dirige al Padre, que tenemos que orar al Padre, como lo enseña la Biblia, como lo dice Jesús, sino que tenemos que estar en la condición de hijo. Ahora, pregúntese ahora si usted es hijo de Dios. Ninguna persona que no conoció al Señor puede referirse a Dios como Padre. Yo he recibido en la casa, no voy a mencionar por razones obvias, los miembros de alguna secta, y he recibido en mi casa personas que quieren predicarme acerca del reino y al venimiento de Jesús y cosas así, pero cuando yo les he dicho vamos a orar, ellos no pueden orar, sencillamente no pueden orar porque no son salvos, según ellos mismos dicen, no son salvos. Entonces, si una persona no es salvo, no puede orar. Ahora, asegurándose que uno está en la condición de hijo significa que tenemos que tener la bendición de haber sido salvo por la gracia del Señor, ¿verdad? Algo que se obtiene por la gracia es la salvación de Dios. Y la gracia es un don inmerecido. Hemos sido salvos por la gracia de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios por la gracia de Dios. Hemos sido redimidos por la gracia de Dios. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida por la gracia de Dios. Nos vamos al cielo por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia plena de nuestro Dios. Ahora, también mediante la regeneración del nuevo nacimiento, como está en Juan 3:1 al 5, cuando Dios le habló estas palabras a Nicodemo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser regenerados, o sea, transformados, que tenemos que volver a nacer de nuevo, como el Señor lo ha dicho en su palabra. ¿Qué significa eso? Eso no tiene que ver nada con rehabilitar. El hombre, quien sabe, rehabilita, ¿verdad? El hombre, quien sabe, te ayuda para que dejes un vicio, quien sabe, la marihuana o la cocaína, pero sigue siendo mal hablado, sigue siendo alguien que no es hijo de Dios, sigue tratando mal a la esposa, sigue tratando mal a los hijos, sigue portándote mal, sigue haciendo obras que no están correctas delante de Dios. O sea, el hombre rehabilita, Dios regenera. Una vez más, el hombre rehabilita, Dios regenera, Dios cambia, transforma de la mente, el corazón, el alma, todo nuestro ser, se transforma. Ahora, cuando nos pensamos en asegurarnos que uno está en la condición de hijo, significa que el Espíritu Santo nos da testimonio acerca de eso. Uno no es hijo de Dios porque es miembro de una iglesia cristiana. Uno no es hijo de Dios porque perteneces a una denominación. Uno no es hijo de Dios porque tienes, quién sabe, alguna credencial, una identificación que te hace miembro de X iglesia. No, Señor. Eres hijo de Dios porque tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Qué lindo es Dios. En el libro de la vida. Y quien da testimonio de eso no es tu pastor, no es un hermano, no es un pariente, no es un vecino, no es un amigo, no es otro hermano de la iglesia, sino el Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios. Dice que el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, lavados en la sangre del Cordero de Dios. Amén. O sea, lo primero tenemos que aprender a orar al Padre como hijo de Dios. Orar al Padre. Lo segundo, esto implica también que tenemos que orar en el nombre de Jesús. El Señor lo dijo, tenemos que orar en el nombre de Jesús. O sea, al Padre, pero en el nombre de Jesús. Porque el que murió en la cruz del Calvario no fue María, ni Pedro, ni Pablo, ni Jerónimo, ni Julano, fue Jesucristo. Jesús fue quien murió en la cruz del Calvario. Esto implica conocer quién es Jesús. Si vamos a pensar y vamos a orar en el nombre de Jesús, tenemos que conocer quién es Jesús, ¿verdad?
No es a Jesús según la carne. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:14, él menciona acerca de aquellos que han conocido a Jesús, quien sabe en la carne, aquellos que saben que Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret, su padre adoptivo fue José, su madre fue María, sus hermanos etcétera, y conocen muchas cosas que tienen que ver con Jesús, pero no necesariamente eso significa conocer a Jesús. O sea, no es un mero saber, ni es un mero entender. Hay muchas personas que saben, ¿verdad? Y quien sabe, entiende la historia de Jesús porque la han oído. Yo recuerdo, años atrás, yo ministraba en las cárceles del condado de Dade, y era la calle que está situada en el centro de Miami, y especialmente yo tenía la comisión de ministrar a los presos que estaban esperando juicio para luego ir, después de ser juzgado, a diferentes penitenciarías de los Estados Unidos. Y me asignaron a hablar a los presos del piso número 9. Y curiosamente los presos del piso número 9 eran los más peligrosos, los sanguinarios. Recuerdo haber oído el testimonio que uno de los que asistían a esa reunión de un cuarto cerrado así, era todas las paredes de cristal, y los policías me estaban viendo, me encerraban con los presos. Había uno que le decían el loco, que era un hombre que era de una apariencia muy humana y que le había degollado a la novia, y que esencialmente estaba ahí esperando juicio, porque cuando llegaron los policías, él le tiró la cabeza a la novia encima de los policías, y otros casos terribles que yo vi en ese lugar. Ahora, si usted le preguntaba a algunos de esos presos, así, que estaban sentados o por ahí, usted le decía, mira, ¿conoces a Jesús? ¿O tú sabes de Dios? Y casi todos por lo general decían, sí, yo conozco a Dios y yo sé quién es Jesús. Y conocían muchas cosas de la palabra, pero eso no me decía nada a mí. Eso no necesariamente decía que eran hijos de Dios, porque conocían al Señor según la carne, según la mente, según el entendimiento de ellos, ¿verdad? O sea, conocer a Jesús no es un mero saber, ¿verdad? Pueden saber muchos que mencionan a Dios. Dice que el gadareno endemoniado, cuando vio a Jesús, se acercó, y cuando Jesús se acercó a él, le dijo, ¿qué quieres contra mí, Jesús, el Hijo de Dios? Entonces, sino con la operación del Espíritu Santo de Dios, vamos a conocer a Dios a través de la operación del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. O sea, entendemos con la mente, podemos entender el mensaje de Dios, podemos entender el mensaje de Dios, llevarlo al área de nuestro corazón, donde sentimos, donde nos compungimos, donde Dios obra, por eso dice Dios en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón, porque Él mana la vida. Y después que hemos entendido y hemos sido compungidos, redargüidos por el Señor en el área de nuestro corazón, en esa misma área decidimos aceptar o no aceptar la enseñanza de Dios. En esa misma área decidimos recibir el mensaje y darle sí al Señor. Y cuando en esa área de nuestro corazón decimos sí al Señor, yo creo en ti, Señor, yo te acepto en mi corazón, entonces ese conocimiento, ese mensaje que viene de parte de Dios, pasa a tu mente, pasa a tu corazón y llega hasta tu espíritu, y donde Dios viene a hacer morada, y ese conocimiento y esa enseñanza y esa revelación que viene de parte de Dios viene a ser parte tuya por toda tu vida, por toda tu existencia, y vienes tú a comenzar a crecer espiritualmente como un hombre espiritual o como una mujer espiritual. Por eso, cuando pensamos en oración, tenemos que pensar seriamente que tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, no solamente implica conocer quién es Jesús, implica también conocer o creer en Jesús. Creer significa dar por cierto la existencia de algo. El creer en Jesús muchas veces solo está condicionado a las emociones, cuando en un momento dado Dios se acerca al individuo. Le hemos visto mucho eso en campañas, en cruzadas, en la iglesia, gente que viene y llora, se compunge, y quién sabe, al ser redargüido por Dios, siente dolor y pena delante de Dios. Pero ¿sabe una cosa?
nunca dijeron sí al Señor. Nunca le han dicho sí al Señor, cámbiame, transfórmame. Porque nada va a pasar en tu vida si no le pedimos a Dios que nos cambie. Absolutamente nada va a pasar en nuestra vida si no le decimos al Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor. Entonces, orar a Dios implica conocer u orar en el nombre de Jesús. Y esto implica creer en Jesús, creer que Él es real, creer que es el único mediador entre Dios y el hombre, según dice 1 Timoteo 2:5, que Él es el único mediador. Por eso nos acercamos a Él creyendo que Él intercede también por nosotros, que oramos a Dios creyendo que es un mandato de Dios, que es la única forma establecida por Dios para comunicarnos con el Padre, que eso nos ayuda a crecer, a tener más intimidad con Dios, a conocerle más, a ser amigos de Dios y cada día acercarnos a Él, porque Él nos manda eso que hagamos. También implica creer que Él es nuestro abogado. En 1 Juan 2:1 dice, si hubiéramos pecado, abogado tenemos a Jesucristo, dice el justo. ¿Has pecado? Pues es tiempo de ir a Dios en oración, decir a Dios, perdóname, Señor. Y hay muchas cosas por las cuales pedirle perdón a Dios, muchas. En estos tiempos de dificultad, sé que todos tenemos por qué pedirle perdón a Dios, por qué clamar al Señor, decir al Señor, Señor, hemos omitido muchas cosas que teníamos que haber hecho. Y quién sabe ahora con el tiempo que tienes, puedes hacerlo. Una de ellas es el orar, otro es leer la palabra, otro es, quién sabe, interesarte por aquellos que sufren, porque hay personas que están sufriendo más que nosotros en este tiempo, definitivamente. Hay personas que ni siquiera se sabe cómo estarán pasándola. Yo he orado por eso. He pensado, por ejemplo, la gente de Norcorea no se sabe nada porque es una sociedad muy cerrada. Creo que no permiten ni siquiera los periodistas que entren allá. ¿Sabes tú cómo estarán sufriendo ellos? ¿Cómo la están pasando? Las personas en Irán, no se sabe a cabalidad todo lo que está pasando en Irán. Se sabe lo que pasó en China, se sabe lo que está pasando en Francia, en Alemania, en Italia, en España y muchos países más, como aquí en Estados Unidos y en Sudamérica. Pero ¿qué de aquellos que están sufriendo más que nosotros? ¿Y qué de aquellos que están en lugares donde hay mucha pobreza? He pensado mucho en estos días en lugares pobres, los pueblos jóvenes, como se le llama en Perú, por ejemplo. Las favelas, allá en Río Janeiro, en Brasil, donde hay gente que vive de día a día, que no tienen para comer y que su sustento es al diario. Lo que trabajan se lo consumen en ese mismo día. He pensado mucho en los pobres de Cuba, igual, y en muchos lugares. Hay miles o millones de personas que están pasando por esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo y a ser hijos de Dios y que podemos hacer oraciones delante de Dios, pensamos también en la misericordia grande que Dios tiene de perdonar nuestros pecados, de limpiarnos, de purificarnos cuando vamos a Él en oración. Y como una respuesta, como un resultado o como un fruto de eso, viene el hecho que también nosotros podemos orar, interceder por los muchos que están sufriendo o estarán sufriendo en estos momentos. Ahora, al orar en el nombre de Jesús no solamente implica conocer quién es Jesús, y no solamente implica creer en Jesús, sino implica también ahora creer a Jesús, o sea, creerle a Jesús, creer a su palabra, que lo que Él enseña es para beneficio nuestro. Creer en este significado tiene algo que tiene que ver con ser persuadido, o sea, fiarse de, confiar en, apoyarse en, y esto no es una mera creencia nada más. Cuando existe esta forma de creer es cuando se recibe la revelación de la palabra de Dios en forma más profunda. Cuando vamos a Él y decimos, Señor, yo creo tu palabra, lo que tú dices en tu palabra, eso es. El Señor dice que tenemos que ir, que vayamos todos los que están encargados y
bajados a su presencia para orar a Él, para buscar su presencia. La palabra está llena de promesas, las promesas del Señor, como dice el cántico, mías son. O sea, no solamente implica conocer quién es Jesús, no solamente implica creer en Jesús, sino implica creerle a Jesús. Gloria a Dios. Ahora, en esta parte también hay otra cosa importante que implica tener la autoridad del Señor. En Juan 1:12 dice el Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Muy sencillo, nos dio autoridad, nos dio autoridad. Nos dio esa capacidad para poder echar fuera demonios, capacidad para reprender, capacidad para atar, cosa que el Señor le dio a Pedro ese mandato, lo cual ha seguido a todos los cristianos. Esa autoridad, gloria a Dios, la capacidad o poder con el que uno ha sido investido, según dice la palabra. Esto significa tener la confianza en el Señor. Dice que el que se acerca a Él, dice que crea. Y mire qué lindo es esto. En el libro de Hebreos, cuando se acerca a alguien a Él, crea que le hará. O sea, que crea que Dios existe, crea que Él te oye, que Él te escucha, que Él te mira, que Él te contesta, que Él piensa en ti. Todo eso tiene la palabra de Dios. Que cuando nos acercamos a Dios, Él está ahí presto para ayudarnos, presto para oírnos, para escucharnos, para oír nuestros lamentos, nuestras quejas. Yo he predicado de eso, que no nos quejemos. Pero si hay alguien a quien quejarse, es a Dios. Tus lamentos, tus angustias, tus luchas, tus problemas, tus desvelos, cuánta cosa hay, quéjate a Dios. Porque tenemos esa libertad de acercarnos a Él. También esto significa familiaridad espiritual. Dice la palabra en Romanos 8:14 que somos coherederos con Cristo de las muchas bendiciones de Dios. Coherederos, es una cosa muy importante, muy linda. Somos coherederos, o sea, tenemos toda la riqueza que Dios nos ha dado a través de Jesús. Y no solamente eso, sino que el día que muramos, el día que el Señor nos lleve, o el día cuando Cristo venga para arrebatar a su iglesia y llevarnos al cielo, conoceremos la grandeza, el esplendor, la plenitud de la gloria de Dios, cosa que nadie sabe. El apóstol Pablo dice que fue llevado en el Espíritu al cielo y él mismo no le era dada palabra para expresar lo que había visto en el cielo. Dice que eran cosas inefables, o sea, cosas que no se podía expresar. Él mismo no podía expresar. Pero cuando la Biblia habla de eso, habla en el idioma nuestro. Nos habla en el idioma nuestro en el Apocalipsis, cuando habla del cielo, habla de cornalina, de zafiro, de rubí, de esmeralda, de perlas preciosas, de mar de cristal. Nos habla de materiales hermosos que son valiosos para nosotros. Pero no nos habla de la plenitud de la grandeza de Dios en el cielo, porque eso nunca lo entenderíamos. Por eso Él toma elementos preciosos de nuestro mundo para expresarnos la grandeza que hay en el cielo. Y yo siempre he pensado que la sola presencia de Dios que veremos en los cielos opaca toda la brillantez, la preciosidad del diamante, del rubí y del oro y en fin. Entonces, Dios nos manda saber que tenemos la autoridad de parte de Él cuando venimos a ser hijos de Dios, y que esto significa tener confianza, y esto significa que tenemos que tener familiaridad, y esto significa que tenemos que tener la certeza. Dice, eso es lo que dice la Biblia, la certeza de lo que se espera cuando vamos a Dios en oración. Yo sé que lo que yo oro, eso vendrá, aunque tome tiempo. Aunque aparentemente cuando ores no pasa nada, no sientes nada, no pasa nada, oras y mucha gente dice, pero no sucede nada, tengo ya orando cierto tiempo, pero ¿sabe qué? Aquí viene una cosa importante. Muchas veces en la oración se manifiesta el hecho de que Dios está probando tu fe y te está diciendo Dios, no te muevas por la emoción, no te muevas por la emoción. No te muevas por el sentir. No seas un creyente anímico. Muévete por la fe. Y la fe no necesariamente está
correlacionada o relacionada con las emociones o los sentimientos, sino fe es fe. Y vamos a Dios creyendo que Dios nos oye y que Dios responde a nuestra oración y que Dios no se olvida y que en un momento dado, aún como dice la palabra, mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo. Hay un momento dado cuando Dios te toca y vienen las lágrimas, el quebrantamiento. Es un momento especial en la oración. Pero tenemos que tener confianza de que el orar a Dios implica tener la autoridad que Dios nos ha dado, según Juan 1:12. Y por eso vamos a Él en confianza. Vamos a Él en temor y temblor. Yo quisiera que donde estás, hagamos una oración. Sé que hemos estado nosotros dedicando media hora después del estudio bíblico para orar. Ya lo hemos estado haciendo ya por algún tiempo. Pero quisiera que ahí en tu hogar, hermano o amigo, le digas al Señor, Señor, perdóname. Yo quisiera dirigirlos en una oración, especialmente para alguien que está ahí frente a la cámara y pueda orar conmigo y hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a ti, Señor, dígalo, yo vengo a ti, Señor, confiando en tu grandeza, confiando en tu poder, confiando en tu misericordia. Te pido, Señor, me perdones, me limpies, me purifiques, que entres a mi vida, escribas mi nombre en el cielo, en el libro de la vida. Yo me arrepiento de todo pecado, Señor. Me arrepiento de aquello que he dejado de hacer y que me he dedicado a otras cosas. Y me arrepiento de aquellas cosas que he hecho que atentan contra la santidad tuya y los mandamientos tuyos. Perdóname, límpiame, Señor, y purifícame. Y oraré ahora por los creyentes. Mira, Señor, por mis hermanos. Te pido que tú los fortalezcas, los ayudes, pongas tu mano de poder sobre ellos, nos animes en estos tiempos difíciles, Señor, que aprendamos a vivir en la calma, en aquella calma que tuvo Jesús cuando estaba con los discípulos en alta mar, en aquella barca, y aún con ese viento tempestuoso y con esas olas que amenazaban con hundir la barca, Jesús dormía en una paz incomprensible. Señor, te pido que nos arropes con esa calma, que pongas en nosotros esa calma, esa tranquilidad, esa paz, esa bonanza, y que en medio de este vendaval que se ha levantado y de esta tempestad, que parece en muchos como que van a ser destruidos y como que sus vidas se van a acabar y que sus negocios se van a acabar, sus empresas se van a acabar, en el nombre de Jesús declaramos que tú nos arropas con esa paz y esa calma que viene de ti, Señor. Nos arropas con esa bonanza y esa tranquilidad que solamente viene de Dios. Padre, gracias te doy. Y te pido, Señor, que seas tú dándole tranquilidad a mis hermanos y ato toda mentira del diablo, toda obra que se levante para traer intranquilidad a mis hermanos. Ato toda cosa que el diablo quiera tomar como ocasión para poner pánico y desespero en muchas personas. Ato esa obra del diablo y declaro liberación completa. Toma control sobre nuestras vidas, sobre nuestras mentes, sobre nuestras almas. Toma control de nuestras familias, plenamente de nuestras familias, de cada hermano de cada iglesia. Glorifícate poderosamente y ayúdanos, Señor, a permanecer en fe, en confianza, en mansedumbre. Y ayúdanos a tener, Señor, nuestro entendimiento abierto para comprender la enseñanza que hay detrás de todo esto, Señor. ¿Qué tenemos que aprender detrás de todo esto? Que las considero que son muchas enseñanzas. Entre ellas, Señor, enseñanza de aprender a ser más sencillos, más humildes, más mansos. A que nuestros servicios sean más espirituales. Enseñanza de seguir saliendo a las calles y que no sean solamente unas cuantas iglesias, sino que multitudes de cristianos salgamos a las calles a predicar y ganar las almas.
Que Dios nos ayude también a ser sensibles a oír lo que Dios nos quiere hablar en estos días. A oír y ver lo que Dios quiere que oigamos y veamos estos días para ponerlo en práctica y ser mejores creyentes, mejores cristianos y mejores servidores de Dios, libres de todo cosmético mundano que se ha metido en muchas iglesias. Límpianos y purifícanos y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.